Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta serie, Las provisiones del Gan Eden, vamos a estar viendo la clase número 3, la segunda parte. Es la continuación de un tema muy interesante que abordamos la vez anterior y se trata de la justicia. Vamos a hablar de la justicia. Pero antes queríamos decirles que este tipo de series que estamos empezando, que estamos dando, están hablando sobre aquellas provisiones del Gan Eden que vamos a estudiar en profundidad y vamos a tratar de ver las palabras y todos los conceptos que a veces venimos heredando de manera equivocada o de manera errónea, ¿no es cierto? O por cultura teológica o por educación. Y en esta serie la idea es quitar, ¿no? Todo lo que en realidad venimos heredando, como por ejemplo malezas, interpretaciones de hombres, que fueron impuestas o implantadas. ¿Y qué nos vamos a nutrir? Solamente el alimento puro. Exacto, solamente el alimento puro, que es su palabra. Así que vamos a despejar todas las dudas. En esta clase entonces y en esta serie vamos a estar hablando de la justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Habíamos visto la vez pasada una de las palabras o las raíces principales. ¿Y cuáles eran? Tzedek o tzadik también, que es justo. Entonces vamos a ver que la justicia, repasando un poquito lo que ya estuvimos viendo, significa todo lo que es recto, todo lo que es justo, todo lo que viene asociado al Eterno y su palabra, ¿no? Y aquel que se maneja o camina en justicia es considerado justo. Totalmente. Habíamos visto que la palabra tzadak era del verbo que significa hacer justicia, derecho, absolver. También estaba asociada a la sustancia o sustantivo, que es la sedaká, ¿no es cierto? No solo como una ofrenda, sino también como rectitud y también como un adjetivo calificativo que significa sadik, aquel que es justo, una persona que es recta y una persona que hace el derecho. Así es. Así que estuvimos viendo que el tzedek se asocia primeramente a un atributo propio del Padre, un atributo del Eterno, porque Él es justo. Y todo lo que emana de Él es justo porque Él es justo. Y es justicia, ¿no? Todo lo que sale de su boca. Así también vimos como aquellos medios para adquirir la justicia o caminar en justicia. Y también estuvimos viendo lo que es la justificación, es decir, la aplicación de la justicia a cada uno de nosotros. Totalmente. Por eso en esta clase 3, la parte 2, vamos a estar hablando específicamente sobre las distintas manifestaciones de la justicia que aparecen en las Escrituras. Hay veces que aparecen como un gráfico, otras veces como un elemento y otras veces como imágenes. Vamos a descubrir cuáles son, cómo el Eterno las representa, cómo la representa la justicia, con qué lo está comparando. Podemos ver uno de los pasajes más conocidos y vamos a ir describiendo cada una de ellas. Por eso entendemos que el Eterno es justo, que Él es justo, que Yeshua es justicia y de que su boca sale también justicia. Por lo tanto, todo lo que no proviene de esto es de mal proceder, ¿no? Produce justamente injusticia. Exacto, todo lo que es la palabra del Eterno es justa, como dice el Salmo 119, 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Entonces toda la palabra del Señor es justicia. Amén. Y ahí vamos a ver entonces cada uno de los gráficos que aparecen en la palabra para que nosotros podamos entender mejor qué es ser justo, qué es caminar en justicia. Cómo es que el Padre quiere que nosotros avancemos en este caminar. Así es. Y encontramos más de 13 elementos que la palabra describe como justos, como justicia. Entre ellos vamos a ver la palmera, el sol, la puerta, el cimiento, el pectoral o elementos de la vestimenta, la balanza, los sacrificios, las sendas, los montes, los abismos. Vamos a describir entonces el número 1. Y este va a estar hablando de la palmera. La palmera en las Escrituras siempre representa al justo. Así es. Y esto aparece en el Salmo 92, del 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano.
plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Vamos a estar analizando en breve cada una de esas manifestaciones que hablan, ¿no? Como brotar, florecer y demás. Pero antes queríamos llevarlos a este punto, ¿no? En las escrituras la palmera aparece reiteradas veces y en el Medio Oriente es una planta muy conocida, no solamente por los frutos, sino porque siempre habla de Israel. La palabra habla de que el justo florece como la palmera y al pueblo de Israel se lo consideraba como esta palmera. En el Medio Oriente era utilizado como un árbol que vivía muchísimos años y aún podía soportar climas muy extremos, como por ejemplo vivir en el desierto. En el desierto, a través de los años, podía dar raíces muy profundas y tomar agua escasa a tal punto de que con un poco de agua podía subsistir en los peores momentos o climas, y sus hojas siempre estaban verdes. Crecía en zonas desérticas y, como dijimos, era utilizado también en fiestas muy importantes en Israel. Así es. Incluso estaba en lo que es la palabra, la palmera en el templo de Ezequiel, que hablaba de un hombre, un rostro de hombre que mira hacia la palmera y un rostro de león que mira hacia la palmera también. Cómo constantemente el Señor nos habla de que el hombre en sí mismo debe mirar hacia la justicia, debe crecer en la justicia y así también gobernar como esa figura de león para caminar en justicia, ¿no? Y habíamos hablado también, exacto, la clase anterior, qué importante es poder distinguir lo que es justo para el Padre, lo que es justo para el Rey, el Eterno, que a veces no es justo para nosotros y viceversa, que podamos alinearnos a la justicia del Eterno para que nuestra justicia no sea natural, sino sea la justicia que procede del Espíritu, del Ruach. Entonces vamos a ver un pasaje en Isaías 61:3 que habla de que nosotros somos árboles de justicia, dice la palabra. Amén. Dice 61:3 de Isaías: a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai para gloria suya. Amén. Qué hermoso, ¿no? Exacto. Ahí se está hablando de que somos árbol de justicia. Exacto, ¿no? Plantados en él, en su huerto, en su tierra. Totalmente. En Proverbios 11:30-31 dice: el fruto del justo es árbol de vida. Wow, eso es impresionante. El fruto del justo es árbol de vida. Y hoy vamos a ver los distintos elementos, ¿no? Porque la palmera se compone no solamente de su altura, que vamos a ver qué significa, sino también sus hojas. Y sus hojas frondosas, que estaban siempre verdes, fueron explicadas incluso en el Brit, o sea, en el Pacto Renovado, a través de una fiesta donde estuvo Yeshua, en donde se acercó y donde todo el pueblo las tomó y declaró y le declaraba gloria al Rey, al que vive. ¿Y cuál era esta fiesta? Bueno, lo que es las hojas de palmera se asocian a la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las aguas y los tabernáculos, ¿no? Y es tremendo que cuando Yeshua entra a Jerusalén, el pueblo lo aclama como el Rey de Gloria, ¿no? Y cantaban Hoshiana ben David y decía Baruch haba Beshem Adonai, o sea, bendito el que viene en el nombre del Señor, y estaba haciendo alusión al rey que viene a gobernar y a reinar sobre la tierra. Y qué interesante que también ese rey vino humilde sobre un pollino, ¿no? Y justo entró en Israel, en Jerusalén, como el cordero que viene a quitar el pecado del mundo, porque justamente se entiende que él entró en el momento cuando se escogía el corderito para ser sacrificado en Pesaj, un 10 de Aviv.
Entonces, Él venía a hacer justicia por nosotros. Exacto. Él venía a morir siendo justo, volverse injusto, o sea, volverse pecador, para darnos vida a nosotros. Entonces, es un poco lo que vos decís. Y Yeshua en esa entrada triunfal viene, manifiesta en humildad el poder. ¿Por qué? Porque vienen todos aquellos que toman las hojas de palmera, empiezan a sacudirlas declarando que Él es rey y poniéndolos debajo de los pies de este pollino que empezaba a caminar. Entonces cada uno de nosotros, como esas hojas de palmera, levantamos nuestras manos y aclamamos, y no solo eso, sino que nos rendimos debajo de Él, manifestando también esa humildad, porque entendemos que hay un concepto de justicia que está asociado también a la obediencia, y ser obediente a su ley es ser obediente a su palabra, y solo a través de la ley hay justicia. ¿En qué país podemos observar que haya justicia sin una ley? La justicia se establece cuando se aplica la justicia cuando hay una transgresión de la ley. Por lo tanto, la justicia vino a traer justamente orden. Todo lo que está en desorden está en injusticia. Y todo lo que no está en base a la ley está justamente en desobediencia. Entonces, acá entendemos que el concepto de ser humilde es ponernos bajo su palabra, bajo Yeshua, para que Él, como Rey justo, camine y esté sobre nosotros. Exacto, por eso dice la palabra que he aquí que tu Rey viene a ti, justo, humilde, sentado en un pollino. Entonces este Rey justo viene en humildad para enseñarnos la humildad y a la vez en ese tiempo confrontar lo que era el orgullo del hombre, ¿no? Que pensaba que estaba actuando en justicia, los líderes del templo pensaban que estaban actuando en justicia y llevaba a errar a todo el pueblo, y sin embargo Yeshua viene y muestra cuál es la verdadera humildad y la obediencia, que es mejor que los sacrificios. Exacto, y la justicia del Padre no trae esclavitud, como vos mencionabas, sino que la justicia se establece para llamarnos a la libertad, no para que el hombre venga a traer esa condenación, sino para que nos libre de esto. Y qué importante es entonces en este marco de la palmera para entender la función. Ahora estamos viendo las hojas como la representación también de aquella que nos da sombra, ¿no? Porque las hojas de la palmera daba sombra en esos momentos de tanto calor en Israel, y con lo que representa la sombra en las Escrituras. Sí, así es. Lo que es la sombra, recordemos que viene del hebreo tselem, y sombra tiene que ver con imagen. Entonces es muy interesante esto de que las palmeras dan sombra, porque quiere decir que nosotros, al estar bajo la sombra, estamos siendo formados a imagen de nuestro Creador. Por eso la palmera da sombra, y quiere decir que los actos de justicia hacen que otros también quieran actuar en justicia, porque la palmera en sí misma es una imagen del Eterno, porque así como la palmera es recta, está representando de que nuestro Dios es justo. Amén. Vamos a expandirnos un poquitito más en breve. Pero dice la palabra que esta palmera tiene muchas virtudes. Entre ellas sabemos que es muy alta, da hojas que están siempre verdes, da un fruto específico y nos da también una miel, que es justamente el fruto de la palmera que da la miel. De ahí que se considera que la tierra que fluye leche y miel no necesariamente es la miel de abejas, sino que es la miel de los dátiles. Los dátiles son los frutos que dan esta palmera. Sí, es tremendo, porque en hebreo miel es de bash, y está asociado justamente a lo que es el fruto de la palmera, que se asocia a la justicia. Es decir, que la justicia produce un fruto, y ese fruto es dulce, es agradable. Y en la palabra, como mencionabas, la tierra donde fluye leche y miel representa a Israel, representa a ese hombre que es redimido, transformado, o sea, de Jacob a Israel,
y representa la redención del hombre. Exacto, como esta nueva identidad en el Mesías. Así ¿no? es. En Siendo Yeshua, nosotros ese pueblo. exacto, somos transformados y podemos actuar en justicia. Qué tremendo el que el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tremendo, ¿no? Ahí tenemos la miel como la palabra que sale de su boca y que endulza a su vez nuestra boca, ¿no? Y el Salmo 19, también del 9 al 10 dice: el temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Wow. Qué hermoso. Así que la miel, los juicios del Señor son más dulces que la miel. Todo lo que procede de Él como Rey, como Juez, es dulce para nosotros. Así es. Bien, vamos a ver entonces, hay un pasaje que estábamos mencionando que el justo florecerá como la palmera, y dijimos que vamos a explicar cada uno. Primero habla de que el justo florecerá, o sea, está hablando que la palmera da flores, ¿no? Y que estas flores dan fragancia, y esta fragancia evidentemente era muy rica, muy dulce, y podíamos decir que aquí hay una palmera cerca, porque podemos oler esa fragancia. Estamos percibiendo sí. su aroma, ¿no? El perfume, ¿no? Sí. Que también embellece de alguna manera. Y justamente las flores salían en primavera. Y qué llamativo que el Señor habla de las fiestas de primavera, que es el Pesaj, que es el pan sin levadura y que es las primicias, que nos está hablando de la resurrección de Yeshua y nosotros resucitando juntamente con Él, en ese levantar de la palmera para dar fruto y florecer. Exacto. Y es llamativo también que lo que son las flores que florecen en primavera, como habla el libro de Cantar de los Cantares, es el aroma que atrae al amado, y es como una relación de intimidad. Cuando nosotros andamos en justicia, somos como ese perfume que atrae al amado, y el amado puede venir y comer de su dulce fruto. Sí, totalmente. Hermoso. Dice entonces, el justo florecerá, y dice crecerá. Y cuando dice crecerá, hace una comparación al crecerá como el cedro del Líbano. Ahora, el cedro del Líbano, cedro es la palabra erez, y significa, del original araz, es ser firme. Firme. O sea, ser firme. Por eso la palabra de ser recto, ser firme, justamente era sedek, que viene de justo, ser recto. Claro. Y esto de firmeza, ¿no? Que no se doblega, que no se deja guiar por cualquier viento de doctrina, que se edifica y crece firme sobre la roca, como esa casa que se construye, que no es conmovido por cualquier terremoto o temblor, sino que permanece firme. Cuando entonces la palabra nos habla de firme, es que permanece justo, que permanece obedeciendo, que permanece haciendo justicia. Fidelidad, exacto, sobre la roca, que es la palabra del Eterno, que es el Hijo, que es Yeshua. Que no es conmovido, ¿no? Sí, no es conmovido. Y así poder crecer hacia arriba, ¿no? Hacia la justicia, hacia el norte, que representa la justicia como el rostro de águila en el norte. Cuando estaba Dan en el norte, el rostro de águila representa lo alto, los cielos, la justicia. Justamente Dan significa juez, ¿no? Sí, totalmente. Entonces la palmera crece hacia el norte, hacia arriba. Exacto, ¿no? bien. Como mirando juez. al Creador, a nuestro juez justo. Amén. Dice, crecerá como cedro del Líbano, y dijimos, crecerá como aquel que es firme. Y el Líbano viene de la palabra Lebanón, que es de Lebab, que significa corazón. Corazón o mente. Entonces es firme en su mente y en su corazón, ¿no? Cuando podemos decir, esta persona tiene un corazón recto, ¿qué decimos? Esta persona es una persona justa, esta persona tiene una mente firme, no se mueve de ella. Entonces es una persona que es justa, que sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cuál es la única guía que tenemos? Es su palabra, y es la voz del Espíritu, que es la que nos dice lo que es correcto, lo que es recto.
importante crecer en base a esto, para poder ser plantados, dice, plantados en casa de Adonai, ¿no? Exacto, en su casa, ¿no? Que es tremendo porque estamos plantados en Él, ¿no? Y así como nos habla de florecer y de resucitar juntamente con Yeshua, ser plantados en Él, que Yeshua dijo, si derriban este templo en 3 días lo reedificaré. Estaba hablando de su cuerpo, dice la palabra. Entonces Yeshua es la casa del Eterno que fue reconstruida. Y nosotros plantados en esta casa podemos manifestar su justicia. Exacto. Dice que ellos florecerán, dice plantados en los atrios, en la casa y en los atrios florecen. Exacto. Qué tremendo, ¿no? Porque justamente el ser plantado en la casa no significa que no vamos a dar ese fruto, perfume entre las naciones, como si fueran los atrios del Señor, entre todas las naciones, como me viene el pasaje cuando sale Israel de Egipto, dice que van a un lugar que es Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Wow. Entonces habla de Israel que bebe de las aguas y manifiesta la justicia en todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra de Israel manifiestan su fragancia, ¿no? Entre todas las naciones. Es tremendo. Hermoso. Sí, así es. Y justamente es ese manifestar el perfume también, es la última parte de este pasaje que dice, para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, es recto. Exacto. Así es. Todo esto está en el Salmo 92. Hermoso pasaje para analizar, por eso queríamos compartirlo también. Y vemos entonces que esto de ser recto, vemos algunas historias en la Escritura que nos hablan de quién fue justo también, que para nosotros, ojos naturales, era algo injusto, y se trataba de alguien que tenía un nombre también muy importante, que está asociado a lo que estamos hablando. ¿De quién es? En Génesis 38. En Génesis 38 hablamos de una viuda. Judá y Tamar. Exacto. Qué interesante esta historia, ¿no? Recordemos un poquito que ¿qué significa Tamar? Tamar significa palmera. Exacto, Tamar significa palmera. ¿Por qué lo citamos justamente? Porque significa palmera. Y está hablando de un acto de justicia muy importante. Recordemos que Judá le había dado su hijo a Tamar, que se llamaba Er murió porque era malo a los ojos del Señor. Entonces le dio al otro hijo, Onán, y Onán no quería levantarle descendencia porque había una ley que se llamaba ley del levirato, que hablando de ley es todo lo que proviene del padre es justo. Entonces, bueno, él no quería ser justo, no quiso levantar descendencia al hermano, entonces el Señor también le quitó la vida. Por lo tanto se quedó viuda 2 veces. Quedó viuda, ¿no? Tamar, 2 veces. la palmera, quedó viuda 2 veces. Tremendo. Sí. Y al final el último hijo, Sela, dijo, bueno, todavía es chico, cuando crezca te lo den en casamiento para tener descendencia. Así que ella se fue a la casa de su padre, pero pasó el tiempo y no vino Sela, no se le dio en matrimonio, no se le dio en casamiento. Entonces resulta que Tamar dice, bueno, tengo que hacer justicia. Entonces va y ella se hace pasar por una mujer de la calle y viene Judá, entonces se acuesta con ella y resulta que ella tiene descendencia de Judá. Entonces, bueno, así cuando Judá va dice, bueno, ¿quién es ella con quien se acostó? Porque, digamos, ella estaba reservada para mi hijo. Entonces, pecó. Y ella dice, bueno, aquí está el bastón, el báculo, el sello. Y él reconoció y dijo, wow, o sea, esta mujer realmente es más justa que yo. Claro, él reconocía que le tenía que dar a su hijo y no se lo dio. ¿Por qué? Porque de una ley en Israel y por temor no le había dado su propio hijo. Entonces, ¿y tuvo 2 hijos? Tuvo 2 Fares hijos. Y Sera. Fares y Sera, que significa brecha, Fares, y también Sera, descendencia, ¿no? De Será. Qué interesante, ¿no? Porque a través de un acto de justicia de esta mujer vino la descendencia que se abre paso, ¿no? Que es una brecha que se abrió para que venga la descendencia prometida. ¿Quién es? Es Yeshua mismo, el Mesías, a través del león de Judá, ¿no? Que decimos, a través de
de Judá y Tamar viene la descendencia, Sí. que es Yeshua mismo, el Redentor, ¿no? Es Esta impresionante. historia que hubiera parecido injusta terminó siendo justa. Cuando desconocemos la ley, Exacto. parecería que hubiera sido justa, pero Wow. el Señor lo inclinó a bien. Amén. Entonces vemos estas características, ¿no? Del justo, que tiene estos rasgos también de humildad y obediencia, que siempre van a ir juntas, constantemente. Y entendemos entonces que obedecer es un fruto de justicia, siempre. Siempre, así es. Y justamente lo que es la palmera, que se asocia a algo recto, también nos hace acordar a las columnas del templo. Sí. Cuando el Señor dice, bueno, el que venciere lo haré columna en mi templo. Es como justamente lo que es ser plantado como una palmera en la casa del Señor, ¿no? Es Y porque otra historia también que nos hace acordar de una mujer asociada a la palmera es justamente Débora, la profetisa, que dice que se sentaba bajo la sombra de una palmera y ella desde ese lugar liberó, declaró la palabra del Eterno y toda la nación fue libre del enemigo, ¿no? O sea, llamó a la victoria. Y nos llamaba la atención esto, que ella estaba sentada bajo la palmera entre Ramá y Betel, entre un lugar alto y la casa de Elohim. Exacto. Lo que hablábamos hoy, ¿no? Los lugares altos que representan la palmera en la casa de el Eterno. Exacto, dice que los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio, como que subían, ¿no? Hay que subir a lo que es el trono, para subir donde están los jueces de Israel, ¿no? Sí. Para buscar el consejo. Para buscar el consejo, como dicen en Cantares o en Shir Hashirim, tu estatura es semejante a la palmera, ¿no? Dice la palabra, que aquellas que tenemos que ser formados a su imagen, de tal manera que podamos ser como esa esposa pura y sin mancha, justa. Por eso dice tu estatura alta, ¿no? Y otra característica entonces de esta palmera también son las semillas, que no nos podemos olvidar. Es cierto. La semilla podemos ver en Santiago 3, 17 y 18, que habla justamente de lo que es la palabra del Señor asociada a su sabiduría, aquella palabra que viene como miel a nosotros. Es su sabiduría, la sabiduría de lo alto. Dice, pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Así que ahí está hablando, ¿no? Asociando lo que es su sabiduría al fruto de la justicia. Y eso a su vez se asocia a la paz. A la paz. Y claramente tenemos que los frutos tienen su semilla y que esta tiene que ser depositada en tierra. Así es. Vemos que la paz es una característica de la justicia. De la justicia, exacto. No es hacer justicia por mi mano, hacer justicia por mi propia cuenta, para que esto diga, bueno, esto es justo para mí, lo hago así de esta manera, no, sino justamente la justicia de Él es pacífica, es comprensiva, y Él es el juez justo que saca a la luz su veredicto, ¿no? Así es, y Santiago 3:18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz. Así es, exacto, en esa tierra de paz, ¿no? Se siembra en paz. Y qué tremendo que la semilla se asocia a lo que es la fe, ¿no? Cuando estemos viendo lo que es la emuná, como una semilla que es sembrada en nuestra tierra, en esa buena tierra, empieza a crecer, ¿no? La semilla es sembrada y empieza a brotar, ¿no? Empieza de a poquito a brotar la fe. Y cuando esa fe empieza a brotar, comienza a crecer. Y ese crecimiento, como hablábamos de crecerán, como los cedros del Líbano, nos habla de lo que es fidelidad, ¿no? Obedecer a su palabra, obedecer a sus mandamientos, nos hace crecer en fidelidad. Y es tremendo porque no solamente crece en fidelidad, sino que la planta después empieza a dar frutos, las flores, dar frutos. O sea, esto nos habla del proceso, ¿no? Del creyente, Exacto. todo el proceso de toda persona que anhela ser justa. Y entendemos que hay un proceso en el que nosotros como hijos decimos, bueno, quiero agradar al Padre y empiezo a caminar obedeciendo sus estatutos, sus decretos, su palabra, su voz.
En la medida que voy caminando, me voy formando y siendo justo. Entonces hay un proceso en donde camino, el proceso donde soy, que tiene que ver con el ser justo, ser hallado justo, y al último, que es la meta final, que es justamente ser justificados. Que habíamos hablado en la clase pasada la diferencia entre ser justo y ser justificado, que es ser perdonado, visto a través de los ojos de Yeshua, ¿no? Que a través de él somos justificados por la fe, justamente, y a través de eso tenemos paz. Como una característica que hablamos de la paz. Que dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Ya hemos visto lo que era Abraham, que dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces a través de esa fe, como una semillita, fue creciendo y él fue como envolviéndose en esa justificación, en esos actos de justicia, porque su fe actuó juntamente con sus obras, como vamos a ver un poquito más adelante, y ese hallado, ser considerado justo, tiene que ver con ser envuelto en sus vestiduras, que son como esas palabras del juez que salen como decretos, declarando quién es justo, quién es justificado. Y eso está en Santiago 2:22, ¿no? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces vemos que la ley y la justicia van juntas y que siempre acá hay un punto muy importante. En Isaías 61 vimos como el Señor hace brotar la semilla y el Eterno hace brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Así es, que tremendo, ¿no? Este proceso de la semillita que germina y que nos habla de fidelidad, de la obediencia, cómo la obediencia se asocia a la justicia, ¿no? Como dice Romanos 5:19, que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Wow, tremendo, ¿no? O sea, hablando de Yeshua, ¿no? Como que dice que por lo que él padeció aprendió la obediencia, pues a través de esa obediencia nosotros somos constituidos justos. ¿No? Qué tremendo, que en su fidelidad, en esa fe del Hijo, nosotros podemos entrar y ser considerados justos delante del Padre. Y es a través del creer, de la fe. ¿No es cierto? Creemos, vamos madurando como esa planta y podemos dar y ser fructíferos. Es cierto. Dando esa vida incluso a otros, que tenía que ver con esto de la miel, ¿no? Sí. De los dátiles. Qué tremendo. Qué interesante también que el tema de los dátiles se dice que es la miel de dátiles. Era tomado ese fruto y machacado de tal manera que podía de ahí extraer esa miel tan deliciosa. O sea, el justo tiene que pasar por un proceso, así como la semilla tiene que morir y luego crecer. Muchas veces podemos decir, bueno, soy un justo, pero no se ven mis frutos, ¿no? Pero esto lleva tiempo. Así como en lo natural, en lo espiritual. En lo espiritual, sí. Qué tremendo. Bueno, justamente dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que ahí tenemos el diseño y el antidiseño, o sea, de obedecer al pecado para la muerte o obedecer al Señor, obedecer a la palabra que se revela para la justicia, ¿no? Y que termina esa miel de dátil, porque es cuando la palabra es revelada. Cuando la palabra, a veces si la leemos sin el Espíritu, puede traer muerte, porque si la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, lo que es la miel es esa revelación de la palabra que nos fortalece y anhelamos cumplir su palabra porque nuestro espíritu lo recibe. No lo recibe nuestra mente natural, sino que lo recibe nuestro espíritu. Entonces podemos caminar. Y cómo al tomar esa miel nuestros ojos son abiertos, ¿no? Así como es, ese pasaje pasado con Jonatán, ¿no? Que tomó de ese panal de miel y sus ojos fueron alumbrados, ¿no? Exacto, de la misma manera
vemos el contradiseño, ¿no? En estos frutos de injusticia que están asociados al árbol del conocimiento, del bien y del mal, y el árbol del conocimiento que puede producir frutos de injusticia. Entonces, al comer de este árbol, creemos que lo que es bueno o lo que es malo es de acuerdo a mi percepción, cuando las escrituras muestran una realidad espiritual completamente diferente. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal hizo que los ojos de Adán y de Java sean abiertos para descubrir que ellos en sí mismos naturalmente no tenían nada, y empezaron a tratar de justificarse, de considerar que ellos eran justos, pero trajo desobediencia. Esa desobediencia los apartó de la justicia. Así es, se quitó de ellos la luz, o sea, esa cubierta que tenían, que era de or, de esa luz, ¿no? Y qué interesante que el fruto de la luz es la que consiste, digamos, en toda verdad, justicia y bondad, ¿no? Qué interesante poder ser luz en el Señor, para poder dar estos frutos de la luz. Así es. Entonces ahí vemos en general, ¿no? El patrón con el conocimiento, con la justicia, con la paz y todos estos pasajes que venimos hablando. Así es, ¿no? Bien, qué tremendo cuando habla de la semilla también, dice que el que siembra justicia tendrá galardón firme. O sea que el sembrar justicia tiene una recompensa, ¿no? Que viene de los cielos, Amén. viene del Señor. Amén. También dice en Isaías 61:11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Eterno, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Tremendo. Tremendo. Y ahí vamos viendo entonces todos estos pasajes asociados a la palmera, ¿no? Al que es justo, al que es Sedec. Gracias. Y también vamos a encontrar otros pasajes que la palabra habla. Un poquito estuvimos hablando del tema de dar la sombra. ¿Por qué? Porque la palabra habla de el sol de justicia, que hay un contradiseño, ¿no? Entre el sol de Babilonia y el sol de justicia. El sol de Babilonia es un sol injusto, un sol que seca, que mata la tierra, que la quema, que no hace que sea fructífera. En cambio, el sol de justicia es el sol que hace que broten, que salga vida. Amén. El sol de justicia, entonces vemos en Malaquías 4:2, nacerá el sol de justicia trayendo salvación en sus alas. Isaías 51:4, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Wow. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Amén. Qué tremendo, ¿no? Que la justicia del Señor también se asocia al gozo, ¿no? Que caminar en su justicia es un gozo para nosotros. Exacto. Es un gozo del Padre cuando el Señor dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, el caminar en justicia, siendo fieles, nos hace entrar en su gozo, ¿no? Que es hermoso, ¿no? Y qué interesante también ver el concepto de que la luz justamente trae vida y que todo lo que es opuesto es oscuridad, ¿no? Y todo lo que es oscuridad es sombra o es tiniebla. Dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces compara la justicia como la luz y la injusticia como las tinieblas. Es tremendo. Lo que es la luz, o sea, caminar a la luz del sol de justicia, es caminar en justicia, porque estamos viendo al que es justo. O sea, estamos viendo a la imagen de Yeshua, que es el sol de justicia, y caminar a la luz de su rostro nos hace caminar en justicia. Qué tremendo que cuando Juan habla de que la luz vino al mundo, pero el mundo no quisieron recibirle porque sus obras eran malas. Entonces, qué interesante que las obras de la injusticia están en la oscuridad, no quieren ser vistas. Totalmente. Por eso es muy importante que nosotros podamos ser expuestos a su luz, porque ser expuestos a su luz a través de la verdad y se manifiesta su justicia, nos hace volver a encaminarnos en su camino de justicia.
Así es. Entonces, el número 4, vamos a ver la manifestación o otro objeto o elemento en las Escrituras es la puerta. La puerta, dice Salmo 118, 19, 20, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas cada mañana. Amén. Entonces vemos el concepto de las puertas y esto lo habíamos visto en la clase también 3.1, donde hablábamos de Ruth y de Boaz, porque los jueces se sentaban a las puertas de las ciudades. Ahí daban justicia en cada caso en particular. También vemos que la justicia se canta, ¿no? Dice Salmo 145, 7, cantarán con regocijo acerca de tu justicia. También dice, alabaré a Yahweh conforme su justicia. Muchos salmos hablan de justicia constantemente, ¿no? Como en este Salmo 7, 17. Así es. Entonces tenemos que exaltar. A veces decimos, gracias Padre, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, ¿no? Y exaltamos su nombre y a veces exaltamos su justicia, porque Él es justo, Él es justo. Y dice también el número 6, vamos a ver, ¿no? El cetro, asociado también a un elemento que la justicia, dice, Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es el cetro de justicia. Así es, tremendo. Asociado el cetro a lo que es un rey, ¿no? Que el rey reina con justicia, justamente. Y Yeshua está asociado a ese rey de justicia. Exacto, porque Él es el que juzga a las naciones, es el que establece su reinado y que es justo. Por eso dice que su reinado es justo y permanece para siempre. Amén. Amén. Totalmente. Sí, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. Y el sino el punto número 7, vamos a ver que es el cimiento de tu trono. Amén. Este es el que más conocemos, ¿no? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Amor o misericordia, entonces se relacionan acá también con gracia. Claro. Y también vemos la justicia, ¿no? Asociada con el juicio. Porque, digamos, es como que la ley, o sea, se asocia a la justicia, ¿no? Entonces el juez viene a establecer la ley, que se cumpla la ley. Entonces el juicio y la justicia son el fundamento de su trono. Pero dice, el amor y la verdad van delante de su rostro. Entonces, por eso el Padre envió primero a Yeshua, su Hijo, para que nosotros podamos ser perdonados, porque sin Yeshua estábamos condenados. Exacto. En nuestros delitos y pecados. El juicio era un veredicto en contra. Claro, culpable. O sea, iba a decir 100%. 100%. Entonces, a través de la gracia de Yeshua, vino su perdón. Por eso dice la palabra. Misericordia y verdad van delante de su rostro. O sea, Yeshua manifestándose como esa misericordia, esa ¿no es cierto? Y esa verdad. Que se manifiesta la verdad a través de la misericordia, ¿no? Por eso dice que a través de Moisés vino la ley, pero a través de Yeshua vino la gracia. La gracia y la verdad. Y somos justificados solamente a través de la sangre del Cordero. O sea que el Padre nos ve a través del Mesías justificados. Amén. Entonces vemos también otro pasaje en Salmo 97.2, la equidad y la justicia son el fundamento de su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Así es, la tierra, como sabemos que es el estrado de tus pies, justamente nosotros que estamos en la tierra tenemos que manifestar esa justicia para que se establezca su reino sobre la tierra. Qué importante nosotros caminar en justicia, porque estamos anunciando que hay un rey justo, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, si caminamos en justicia, estamos manifestando que Él es el rey, el que gobierna. Totalmente. Y qué importante, acabamos de ver todos estos elementos y vamos a seguir describiéndolos, los que pertenecen a un reinado. Incluso dice la palabra que Yeshua nos hace reyes y sacerdotes, o sea, reyes y coanim, aquellos que son santos, aquellos que son kadosh, que tienen que permanecer como justos. Hablamos de un cetro, hablamos del cimiento de un trono, y ahora vamos a hablar también de un pectoral de la justicia, de una corona y de vestimenta, también asociado a la justicia. Éxodo 28:15, harás el pectoral de juicio obra de artífice.
Tremendo. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, era el que portaba este pectoral. Lo podemos ver en los videos de las vestiduras sacerdotales, en donde se describe que portaba en su pecho todas las 12 tribus, ¿no? Las 12 piedras. Las 12 piedras. Del pectoral, ¿no? Y a través del Urim y Tumim, a través de esas luces se manifestaba el juicio del Eterno. Decía, ¿a ¿cuál es la favor voluntad? o en contra? Exacto, para determinada situación, ¿no? Y también hablamos qué importante el Ruach HaKodesh en nosotros, que es como ese Urim y Tumim que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo justo delante del Padre. Correcto. Amén. Sí, totalmente. También vemos en Isaías 59:17 se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Claro, esa coraza de justicia se asocia a la de Efesios también. Exacto. Que nos vestimos con esa coraza de justicia, que es la coraza del Padre mismo en nosotros. Exacto. En 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Elohim, juez justo. Y habla de una corona, también, como un rey. Volvemos a mirar otro elemento más propio, ¿no? De un rey. Cierto. Y así también lo que llevaba el Cohen Hagadol sobre su cabeza también, que sea apartado para el Señor, ¿no? Santidad a Yahweh. Sí. Entonces, bueno, se habla de esas coronas de justicia y también ese lino que viste a los sacerdotes, las vestiduras, como las acciones justas, ese lino fino, ¿no? Que habla Apocalipsis también. Totalmente. Ahora vamos a ver este otro punto, el cinturón y las vestiduras o este manto, ¿no? Isaías 11:5 dice, la justicia será ceñidor de sus lomos. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Wow, es tremendo, ¿no? Cómo asocia la justicia a los lomos, ¿no? Me llama la atención, porque los lomos habla de descendencia y cómo el padre constantemente está hablando de que quiere que sus hijos sean justos, ¿no? Sí. Y fieles, como ceñidor de su cintura también. Isaías 61:10 dice, porque me ha vestido con ropa de salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalana con sus joyas. Esto es tremendo, ¿no? Totalmente, porque habla del manto de justicia, pero lo compara a aquel que se prepara para el rey, ¿no? Como la novia que se prepara, o el novio que se prepara para dar, como que las obras justas de los santos son esas vestiduras, es el lino fino, y tiene que ver con hacer justicia. Es cierto, cómo se ve todo un proceso, ¿no? Para llegar a ser justo, porque primero está hablando de que Él nos viste con vestiduras de salvación, y no solamente eso, sino que también después aparece el manto de justicia que nos cubre. Entonces, no es que el proceso del creyente termina con ser salvo, listo, yo tengo la vestidura de salvación, ya está, yo soy un justo. No. O sea, la palabra no nos habla de esto, ¿no? De hecho, cuando las escrituras dicen, ¿no?, que no estaban vestidos para la boda, no pudieron entrar, porque no estaban vestidos correctamente. Entonces nos está hablando de una preparación que nosotros como la novia, como aquella que es la esposa, tiene que ser preparada para que el rey nos pueda recibir y seamos aceptos delante de sus ojos. No solamente por la fe, sino también por aquellas obras justas, ¿no? Así es. Ambas, las dos son importantes. Así es. Por eso dice la palabra que Él nos apartó, nos separó, o sea, nos hizo kadosh, para que nosotros podamos andar en las obras que Él preparó de antemano, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? En ese propósito eterno en el cual somos llamados. Exacto, dice que el sacerdote se viste espléndidamente como la novia se engalana con sus joyas. Cuántas riquezas que el Padre nos quiere dar, cuántos dones, cuántos procesos tenemos que pasar para seguir desarrollándonos y dar más fruto, una y otra vez, es la palabra. Vamos a ver otra característica u otro elemento y es la balanza. Así es. Job 31:6 dice, sea yo pesado en balanza justa y conozca Elohim mi integridad. También Levítico 19:35 y 36. Dice, no haréis injusticia
en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanzas de justicia, pesas de justicia e indejusticia. O sea, todas las medidas de peso. Sí, tremendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nosotros, con pesar, pesar en justicia, ¿no? Todas las cosas. ¿Esto realmente le agrada al Padre o no? Lo que estoy haciendo, lo que digo, lo que estoy pensando, ¿no? Todo tiene que ser conforme a esas balanzas justas. ¿no? Lo que estoy juzgando de la otra persona, lo que estoy viendo, cómo se comporta el otro. En todas las áreas, ¿no? El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas, que podamos tener ese calibre del espíritu para medir y poder ser hallados justos, hallados fieles. Amén. Muy bien. Otra ilustración es la de los sacrificios, ¿no? Las ofrendas delante del Señor. Dice Salmo 4:5: ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Yahweh, ofrenda de animales para ser hallados justos. Exacto, esas son las ofrendas de los animales, que en la antigüedad la única forma de ser justificados era justamente entregando ofrendas, sacrificios de animales. También entendemos las sendas, porque dice que confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, o sea que sus caminos siempre van a ser justos por amor a su nombre. Y en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Proverbios 12:28. Es cierto, ¿no? Por eso la justicia no es algo que se adquiere de una vez y para siempre, sino que es un camino, una senda. Es un caminar, es un proceso. ¿no? Exacto, en esa senda de justicia por amor a su nombre, para que su nombre sea glorificado, ¿no? Entre todas las naciones, para que sea glorificado en nosotros, en sus hijos, ¿no? Totalmente. Y en los últimos es el monte y el abismo, ¿no? En Salmo 36:6. Dice: tu justicia es semejante a los montes de Dios, tus juicios al inmenso abismo. Impresionante. Wow. Todos estos símbolos y características que el Padre muestra, y también entender que así como está el diseño, como hablábamos, siempre hay un contradiseño, ¿no? Mismo en el poder judicial, el poder legislativo, en todas las ciudades se establecían monumentos o estatuas que hablaban de una mujer, ¿no es cierto?, que vestida como la justicia, que más adelante se le puso, ¿no es cierto?, una venda en los ojos para no poder ver. Y esto nos representa justamente a que en realidad no puede ver arriba, no puede mirar hacia la justicia verdadera, que tiene balanzas en sus manos, que son balanzas injustas, porque ¿qué puede medir si no puede ver? ¿No? Y una y otra vez se muestra la justicia de esta manera, como con esta entidad o este espíritu, ¿no?, que se llama Justitia, Horas también en otras, Temis para los griegos y Maat para Egipto, ¿no? Y Justitia para los romanos, Némesis también, y que hablaban de este símbolo de verdad, justicia y armonía, que era la patrona de los jueces, y que esto lo podemos ver en un montón de ciudades. Ahora, qué tremendo, porque en cada país se muestra de una manera distinta, pero casi todas tienen una espada en su mano. En otros vemos a su pie izquierdo levantado y puesto sobre una serpiente, y debajo de ella un código, ¿no es cierto?, los códigos de las leyes, los códigos en donde están escritas las verdades, entre comillas, en las que se rige la justicia de este mundo. Entonces, las estatuas están ubicadas en distintos palacios, pero esto lo vemos como el árbol del conocimiento, ¿no?, del bien y del mal, que trae una visión distorsionada de la justicia. Es cierto, qué tremendo, porque al ella pisar, digamos, la serpiente, pero no para matarla, sino para sujetar, sino que simplemente para que esté sobre ese código, que se mantenga sobre ese código de leyes. Es tremendo porque nos habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? ¿Qué es lo que la serpiente dice que es lo bueno, que es lo malo? Justamente el antidiseño de lo que es comer del árbol de la vida, que es depender del Padre, ¿no? Depender de lo que Él dice que es justo. Y el hombre busca a través de leyes basadas en la justicia, leyes que son justas para el hombre y
sino para Dios. Exacto, por eso vemos tantas leyes hoy día injustas. Así es. Entonces, esta mujer o esta justicia de hoy del mundo representa la usurpación de la verdadera justicia, que se levanta como una mujer arrogante que desea formar discípulos para guiar como ciega a torcer los caminos de la verdad. Ella posee balanzas injustas, sus palabras es una espada desafilada y bajo sus pies se encuentra la serpiente o este código que vamos a llamarle el código genético de la naturaleza caída. Este código genético que fue siendo transformado y quebrado para el mal, ¿no? Desde el momento de la caída, así como lo vemos en Romanos 7 que dice hay una ley en mis miembros, ¿no? Que es contraria, porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, así como hay una ley de vida y de justicia que es su palabra, hay una ley también que es del pecado de la muerte, que es esta, en la cual sería la justicia de este mundo. Exacto. Y lo que es la justicia de este mundo está basada en ese comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que trajo el pecado, justamente como dice Pablo en Romanos 7, cuando dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Recordemos que ¿dónde escribió el Señor su ley? En nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Yeshua, nuestro Señor. Así que yo, dice, con la mente sirvo a la ley del Señor, pero con la carne a la ley del pecado, ¿no? Qué tremendo. Pero dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, el Mesías. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua, el Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y que, haciendo un paréntesis, ¿no? Qué interesante que lo que es este código genético caído está en contra de lo que es nuestro ADN, que fue creado por el Señor mismo. Exacto, ¿no? porque entendamos que lo que significa código en lo que es las leyes están formados por un conjunto de leyes. Justamente, un código está formado por un conjunto de leyes. Por lo tanto, el código del pecado y de la muerte posee leyes, pero estas son injustas. Así es, exacto. Por eso nuestro ADN... Hablando del código. Hablando del código, exacto. El código genético. Este código genético que el Padre implantó en nosotros es tremendo porque habla de nuestro Creador y habla de un número en particular, nuestro ADN. Y este número está formado por letras hebreas. Cuando nosotros vamos al hebreo, cada letra tiene una suma, un valor. Y cuando vemos que nuestro ADN está formado por diferentes compuestos, hay como una secuencia que se va viendo constantemente en medio de la cadena de ADN. Así es, porque cada ciclo helicoidal del ADN de todos los seres vivos cuenta con puentes de unión. Y esos puentes de sulfuros compuestos por guanina, citosina, timina y adenina se encuentran secuencialmente cada 10, 5, 6 y 5 ácidos y cumplen las funciones de encadenar el ADN. Evitan de esa forma que las hélices se abran, las células exploten y sean imposible la vida. Entonces la secuencia 10, 5, 6 y 5 de estos anclajes se sustenta la vida de todo ser viviente en la Tierra. Ahora en hebreo esto representa algo, porque cada número es una letra. Así es. Cuando vemos 10, 5, 6 y 5, nos está hablando de Yod, Hei, Vav, Hei, que es el nombre del Eterno. Y esto es tremendo porque es la firma del Creador dentro nuestro, ¿no? Qué importante poder guardar esto y que nuestro ADN sea transformado a su imagen. Amén. Y no sea corrompido. No sea corrompido. Y que el Padre siga transformando nuestra vida y que en este proceso de caminar no solo nos apartamos, ¿no? Nuestro corazón, nuestra mente, sino nuestro cuerpo, que es templo, poder establecerlo en santidad, poder mantenerlo en pureza, poder comer lo que es permitido, no meter cosas contaminantes en nuestro cuerpo y poder mantenernos agradándole a Él en todo, en todas las áreas de nuestra vida, para que justamente podamos ser transformados a su imagen.
Así es. Por eso dice que la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Amén. Por eso anhelamos verdaderamente en nuestro corazón que puedan recibir mucha más entendimiento de todo lo que es la justicia, mucha más revelación en todas las áreas y más luz, ¿no? Para poder ser entendidos en estos tiempos. Así que anhelamos en nuestro corazón que reciban mucha más revelación. Shalom.